En un día como este, de hace 2000 años, un domingo temprano por la mañana, en donde nosotros vamos a ver cómo el Señor resucita. Y para eso le voy a invitar que abra su Biblia a Mateo capítulo 28. Busque Mateo capítulo 28. Cuando lo encuentre, diga amén. Mateo 28. La reflexión va a ser en el versículo 6, pero para entender qué ocurre en ese versículo, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice el versículo 1 del capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y este es el versículo donde vamos a meditar. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Cierre sus ojos, hermanos, vamos a orar para encomendar este tiempo. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa un día como hoy. Gracias, Señor, porque como cristianos conmemoramos, Señor, que un domingo como este, tú resucitaste. Danos, Señor, el entendimiento para poder meditar en tu palabra. Dame a mí, Señor, la capacidad y la habilidad para poder transmitir a los hermanos lo que tú me has dado, Señor. Y oro por ellos para que su corazón y su mente sean receptivos a lo que tú tienes para dar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Levanten la mano y sean sinceros conmigo. ¿Quiénes salieron de viaje esta semana? Levanten la mano. Veo que algunos salieron. La pregunta que nosotros haríamos es: ¿por qué vamos a los lugares a donde salimos? Muchos dirían: no, es que yo tengo familia y esa es la razón por la cual viajo. Otros podrían decir: no, es que me gusta el lugar al que voy porque es una playa conocida, porque ahí hay un buen restaurante, porque ahí hay un buen lugar para estar, o porque hay muy buenas vistas, porque ahí se ve bonito el amanecer o el atardecer, o porque simplemente hay muy buena comida. Cuando nosotros pensamos en viajes, a veces pensamos en lugares lejos. Y si yo les preguntara a ustedes cuál sería el sueño a donde quisieran ir, o cuál sería el lugar al que les gustaría viajar, quizá muchos tendríamos en mente lugares como París, como un estadio de los de España, o conocer tal vez un río famoso, conocer las pirámides de Egipto. Y ese tipo de cosas podrían llamar la atención. Yo esta semana estuve buscando para esta prédica y encontré que hay una agencia de viajes que se dedica a llevar a las personas a viajar a lugares de personajes famosos. Por ejemplo, si usted quiere conocer el lugar y la casa donde creció Shakespeare, hay una agencia de viajes que lo puede llevar a ese lugar y conocer en Inglaterra. Si usted es fanático de la música, pues esta misma agencia lo puede llevar a los lugares icónicos donde estuvieron bandas famosas como los Beatles. Y también esta agencia de viajes lo puede llevar a usted a conocer tumbas famosas. Puede ir a conocer tumbas de faraones egipcios, puede ir a conocer tumbas de presidentes, puede ir a conocer tumbas de personajes célebres en la historia. Y pensando en eso, yo quise que esta mañana nosotros hiciéramos un viaje. Claro, este viaje no es un viaje físico, sino va a ser un viaje con la imaginación, con la mente, pero también con el espíritu. Esta mañana yo quisiera que usted y yo fuéramos a un lugar, y ese lugar sería la tumba en donde estuvo Jesús. Y lo primero que yo quiero hacer esta mañana es invitarle a esta tumba. Si ustedes ven el versículo 6 en la segunda parte, el ángel le dice a las mujeres: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Vengan conmigo y veamos el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Por qué? Primero, porque es una invitación de los ángeles. La invitación no era simplemente a que ellas pudieran escuchar lo que ellos habían dicho, sino que las mujeres tenían que entrar y ver y comprobar con sus propios ojos lo que había ocurrido en ese lugar.
Así que la primera razón por la cual nosotros deberíamos de ir en este viaje que les estoy pidiendo que me acompañen es porque es una invitación de los ángeles. Los ángeles nos llaman, vengan y vean. Y esta mañana yo quiero que usted venga y vea la tumba en la que estuvo el Señor. También en segundo lugar, porque como cristianos nosotros reconocemos que este es un día importante, quizá el más importante de la cristiandad. Es un día importante para nosotros y por lo tanto es primordial que nosotros también vayamos y veamos lo que en ese día y en ese lugar ocurrió. Y quizá la última razón por la que yo quisiera que usted me acompañe en este viaje es porque es un lugar de quietud, pero también es un lugar de reposo, es una tumba. Ustedes a veces han visitado un cementerio y se darán cuenta que son silenciosos, porque hay paz, hay reposo, hay solemnidad. Y también ahí nosotros como cristianos esta mañana podemos encontrar esperanza. Así que la invitación está hecha. Levante la mano, ¿quién quiere ir conmigo a conocer la tumba del Señor? Muy bien. Veamos entonces los versículos anteriores. Para entender dónde está la tumba de Jesús, para entender qué ocurrió en ese lugar, tendríamos que situarnos en un lugar físico, y eso es Jerusalén. Jerusalén es la capital de Israel. Y la tumba donde estaba enterrado el Señor Jesús aparentemente estaba muy cerca del huerto donde también fue crucificado, es decir, el Gólgota. Nosotros probablemente hemos escuchado mucho en esta semana acerca del Gólgota, porque fue el lugar donde estaba la cruz de Jesús. Parece que cerca de ese lugar, muy cerca, dentro de los muros de Jerusalén, cerca de un huerto, estaba la tumba del Señor Jesús. Veamos un capítulo anterior, capítulo 27, y leamos desde los versículos 57 al 60. Dice el versículo 57 del capítulo 27. Cuando llegó la noche, es decir, después de que Jesús hubiera muerto en la cruz, un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Esta es la información que nosotros tenemos acerca de la tumba de Jesús. Y tendríamos que prestar atención a la tumba donde estuvo Jesús. Si nosotros prestamos atención al versículo 60, nos daríamos cuenta de detalles interesantes, pero también de detalles importantes para entender bien lo que ocurrió ese día. Lo primero que nosotros tendríamos que notar es que la tumba de Jesús era una tumba costosa. Dice el versículo 57 que cuando llegó la noche, llegó un hombre rico de Arimatea. Sabemos que la tumba no era de Jesús, la tumba era de José. Y este José era un consejero, era un hombre importante, era un hombre adinerado. Y no era una tumba común y corriente, por lo que vamos a seguir viendo adelante. Nosotros cuando pensamos en tumbas hoy estamos acostumbrados a pensar en un lugar de tierra donde se pala para abrir un hoyo y ahí poder depositar el cuerpo. En este tiempo existían tumbas así. Pero las tumbas de los ricos, las tumbas de las personas que tenían dinero, no eran bajo tierra, sino que eran dentro de algunas cuevas o cavernas. Eso nos deja ver entonces que la tumba de Jesús era una tumba costosa. Y también tenemos información por los otros evangelios, precisamente Juan, que había otro hombre con José de Arimatea que fueron a pedir el cuerpo de Jesús. Y ese hombre se llamaba Nicodemo. Si le suena el nombre es porque Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús en el evangelio de Juan. Se nos dice en Juan 19:39 que a Nicodemo llegó con Jesús y que también llegó con especies compuestos de mirra y aloe para poder embalsamar el cuerpo de Jesús. Y no era poco, al contrario, era bastante. Dice que eran como 100 libras lo que llevó Nicodemo con José para preparar el cuerpo del Señor Jesús. ¿Por qué? Quizá Nicodemo y quizá José pensaron que Jesús había sufrido demasiado. Ya había sufrido demasiada vergüenza, demasiados reproches, demasiados golpes, y tal vez pensaron que ahora era tiempo de que Jesús fuera tratado con respeto, o al menos su cuerpo. Por eso la tumba era una tumba costosa. José había ofrecido la tumba que le pertenecía a él y a su familia para que se depositara el cuerpo de Jesús. Nicodemo había llevado aloes y mirra, casi 100 libras para preparar el cuerpo de Jesús. Eso era algo costoso. Quizá algo que los discípulos o quizá algo que la familia de Jesús no hubiera podido costear. ¿Por qué? Porque quizá ellos tenían la idea
de que Jesús había sufrido demasiado. Ahora era tiempo de que su cuerpo fuera tratado con respeto. Así que hasta aquí tenemos la imagen, una tumba, no bajo tierra, sino en una montaña. Otra cosa que tendríamos que entender del versículo 60 era que era una tumba prestada. Jesús fue sepultado en el sepulcro de otro. Recordemos los evangelios y lo que se nos dice de Jesús. Jesús no tuvo casa propia. Jesús descansaba en habitaciones prestadas. Él iba y comía en casas de sus discípulos. Vivió de la hospitalidad de otros. Y cuando llegó el tiempo de su muerte, Jesús no tenía una tumba. No había ahorrado, no había comprado una tumba en ese tiempo. Jesús estuvo en el sepulcro de otro. Quien había prestado una barca para predicar no tenía dinero para tener una tumba. De hecho, se nos menciona al inicio del evangelio que la familia de Jesús, cuando es presentado en el templo, lo que sacrifican son palomas, que era el sacrificio más barato que se podía hacer por un primogénito. Es decir, que la familia de Jesús no era una persona adinerada, ellos no tenían muchos recursos, al contrario, parece que vivían con un poco de necesidad y quizá hubo escasez en la infancia de Jesús. Así que este hombre que hizo mucho por todos, vivió o terminó al fin de sus días sepultado en un sepulcro que no era de él. Así como cargó los pecados de otros, de la misma manera descansó en la tumba de otro. Quizá la tumba donde estuvo Jesús tenía nombre y decía José de Arimatea o qué sé yo, cómo pudieron identificar que era de él. Pero así como Jesús estuvo en la tumba de otro, cargó con los pecados de otro. Y si usted lo piensa, Jesús estuvo en la tumba que le correspondía a usted. Jesús ocupó el lugar que le correspondía a usted, en donde usted debería de estar por amor a usted. La tumba no era suya, los pecados no eran suyos. La tumba era propiedad de José de Arimatea. Y ahora quizá podemos adentrar y pensar quién era este José. José era un hombre rico según los evangelios. Ya leímos Mateo que nos da esa descripción. Marcos y Lucas nos dicen que era un hombre destacado del consejo. Era un hombre bueno y justo, dice también el evangelio de Lucas. Y un discípulo secreto de Jesús. Porque él tenía temor a los judíos, tenía miedo de que por ser discípulo de Jesús fuera rechazado o que fuera sacado del consejo. Él estuvo presente dentro del juicio de Jesús y él señaló que era una persona inocente que no merecía ese castigo. Así que este José de Arimatea ofrece su propia tumba para que Jesús ocupe el lugar que le correspondía. Y un detalle más interesante de la tumba que vimos en Jesús es que según el versículo 60 era una tumba labrada en la peña. Quizá nosotros ahora no entendemos que es una referencia a una peña. Cuando nosotros pensamos en una montaña, pensamos en las montañas de Guatemala. Y las montañas de Guatemala, la mayoría están hechas de tierra. Si ustedes tratan de abrir un hoyo ahí, es probable que se les venga cayendo la tierra. Yo pedí a los muchachos ahí atrás que buscaran una imagen de una peña. Y si ustedes se dan cuenta, la peña es piedra. Es una piedra, una roca dura. Es decir, que la tumba donde estuvo Jesús era una roca. Era una montaña de piedra donde probablemente se había hecho una pequeña cueva, una pequeña caverna donde se había apropiado para que fuera o se utilizara o se convirtiera como una tumba. Si ustedes ven, era una montaña de piedra con una pequeña caverna a la cual le pusieron una piedra grande para tapar la entrada principal. Y este detalle es importante y es interesante porque ustedes se dan cuenta que si siguen leyendo el capítulo 27, los grupos de religiosos fueron ante Pilato y le dijeron, Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día, así que es probable que los discípulos roben el cuerpo. Para que no lo roben, los fariseos pidieron a Pilato que mandara un grupo de soldados a vigilar la tumba. El detalle que nos da Mateo sobre que era una peña es importante, porque significaba entonces que no había otro lugar por donde entrar. Los discípulos no tuvieron una puerta trasera en la cual pudieran entrar, meterse para robar el cuerpo del Señor Jesús. Porque la peña era una construcción de la obra de la naturaleza, no había sido hecha con mano humana. Así que no era posible que los discípulos pudieran buscar una entrada a un lado o por atrás para poder ingresar. Y eso es un detalle interesante, porque nos hace razonar y nos hace pensar en que no hubo una forma en que los discípulos pudieran entrar y robar el cuerpo. Además, si nosotros seguimos viendo o poniendo atención a la tumba,
nosotros nos daríamos cuenta de otro detalle. Es que era una tumba que no había sido utilizada por nadie. Versículo 60. Y lo puso en un sepulcro nuevo, dice. No había alguien enterrado junto con Jesús. Y eso es importante, porque si los ángeles hubieran aparecido y hubieran dicho resucitó, probablemente se hubiera podido crear confusión. ¿Quién? ¿Jesús o el que ya estaba enterrado ahí? El tío de Nicodemo, el primo de Nicodemo, el hermano de Nicodemo. Es importante que Mateo nos diga que la tumba era nueva para que no hubiera ninguna duda de quién fue el que salió de la tumba, que no hubiera duda de quién estaba allí y quién resucitó. Así que si nosotros prestamos atención a la tumba, nos daríamos cuenta de algunos detalles. El primero de ellos es que era una tumba costosa. Ya vimos que era una tumba, dentro de una peña de piedra. En segundo lugar, que era una tumba prestada. Jesús no tenía dinero para esa tumba, sino que era la tumba de José de Arimatea. En tercer lugar, que era una tumba abierta en una peña y que también era una tumba que no había sido utilizado todavía. Pero si nosotros ahora prestamos atención adentro de la tumba, podríamos darnos cuenta de detalles interesantes. Ya vimos la tumba por fuera, y yo espero que usted se la haya imaginado conmigo. Vimos que es imposible que haya un acceso por detrás, es imposible que los discípulos pudieran entrar y robarse el cuerpo. Pero si no fuera suficiente, los ángeles dicen en el versículo 6 del capítulo 28, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Es decir, ahora nos corresponde a nosotros adentrarnos dentro de la tumba y ver qué hay dentro. Y lo que hay dentro es que los lienzos, la sábana en la que fue envuelta Jesús, permanecían ahí. Como ya dije, los judíos dijeron que los discípulos habían robado el cuerpo del Señor Jesús. Si eso hubiera sido así, y si hubieran sido de noche, primero no hubieran dejado los mantos ni los lienzos en la forma en la que fueron encontrados. Probablemente ellos hubieran querido salir apresurados para que los soldados que estaban ahí no los vieran y no los apresaran. Y si lo hicieron de noche, no podían haber utilizado una antorcha porque se pudo haber iluminado por fuera. Así que los lienzos estén colocados de la forma en la que las mujeres lo encontraron, significa algo. Que Jesús salió y no de manera precipitada, sino que tuvo tiempo para dejar los lienzos, para dejar la sábana en la que fue envuelta de una forma en que las mujeres pudieran encontrar y notar que no hubo forma de que fuera robado el cuerpo. ¿Para qué? Si los discípulos realmente hubieran robado el cuerpo de Jesús, hubieran tenido que llevárselo con los lienzos, no lo hubieran podido dejar así. Así que hasta aquí hemos visto y hemos prestado atención a algunos detalles sobre la tumba de Jesús. Ya vimos que era una tumba costosa, prestada, labrada en una peña, además que no había sido utilizada por nadie y que dentro de la tumba habían encontrado los lienzos de Jesús puestos de una forma que no hubiera sido normal o natural de un cuerpo robado. Ahora tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Cuál sería la actitud a la que nosotros deberíamos de acercarnos a la tumba? En primer lugar, nuestra actitud debería de ser de arrepentimiento. Si nosotros ahora vimos la tumba, ¿cómo deberíamos de sentirnos al acercarnos a ese lugar? Pues en primer lugar, arrepentidos. ¿Por qué? Porque por nuestra culpa, por nuestros pecados, el Señor estuvo ahí. El Señor cargó con el dolor de nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestro dolor. El Señor Jesús no merecía estar ahí. Quien merecía estar ahí era usted y era yo. Por amor a nosotros, el Señor decidió pagar el precio de nuestra salvación. Él decidió llevar sobre sí mismo el peso del pecado que habíamos acumulado. Así que lo que primero tendríamos que sentirnos es arrepentidos. Porque nosotros deberíamos de ver el cuerpo del Señor Jesús lastimado, golpeado, quebrantado y sentir pesar, sentir remordimiento y arrepentimiento por lo que nosotros causamos en Él. Porque Él era inocente y nosotros culpables. Porque el castigo que Él llevó nos correspondía a nosotros. Hay un himno antiguo que dice de la siguiente manera: oh ven, amado hermano, tu Jesús una vez estuvo allí y fue asesinado. Alma mía, y tú fuiste el asesino. Ay, mi pecado, mi cruel pecado. Su peor tormento fue, cada crimen mío era un clavo, y mi incredulidad la lanza fue. Ay, mi Salvador vertió su sangre, y el soberano mío así murió.
Nosotros deberíamos de sentir arrepentimiento. La actitud que deberíamos de tener al acercarnos a la tumba es de arrepentimiento, porque tenemos que reconocer que fue por nuestra culpa, que fue nuestra maldad y que fue nuestro pecado lo que motivó al Señor llevarla a ese lugar. Y no solo eso, sino que también sufrir el castigo que nosotros merecíamos. Pero una segunda actitud debería ser una actitud de gratitud. Gratitud porque ese sepulcro era el mío. Ese lugar, esa tumba me correspondía a mí y el Señor tomó mi lugar. El Señor tomó el lugar de un pecador para pagar el precio de mi maldad. Venid y ved dónde fue puesto el Señor. Venid y ved, diría yo hoy, con gozo y alegría, porque el Señor ya no está allí. Vea la primera parte del versículo 6. No está aquí, pues ¿qué dice? Resucitado. El gozo que nosotros deberíamos de sentir es por eso, porque el Señor, a pesar de que pagó el precio de nuestro dolor, de nuestra maldad, ya no está allí. El Señor resucitó. El himno que les decía continúa y dice de esta manera: llorad cuando vea la tumba de Cristo, pero regocijarse porque está vacía. Vuestro pecado lo mató, pero su divinidad lo levantó. Vuestra culpabilidad lo asesinó, pero su rectitud lo restauró. Nosotros tenemos que acercarnos a la tumba con gratitud, sabiendo que la tumba quedó vacía, que el poder que había en Cristo resucitó al Señor y que ahora Él reina y reina para siempre. Así que, hermanos, es un día de fiesta y es un día de gozo. Nosotros debemos de regocijarnos porque el Señor ya no está allí. El Señor resucitó. Y los ángeles nos dicen: venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, porque ya no está allí. Resucitó como dijo. Amén. Ya vimos la tumba, la vimos por fuera, echamos un vistazo adentro y vimos cómo estaba la tumba, y lo que no encontramos fue al Señor Jesús. Así que, en último lugar, nosotros tendríamos que aprender algo de eso. ¿Qué instrucciones nos da la tumba? Lo primero que nosotros tendríamos que pensar al entender y al estudiar la tumba de Jesús es de que la tumba revela cosas acerca de Jesús, y lo primero que revela es su divinidad. La muerte no tenía poder sobre Él. La muerte no tuvo dominio sobre Él. Eso revela que Jesús era Dios. No hay mejor prueba para la divinidad de Jesús que la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, significaba que Jesús no era Dios, que había sido un charlatán, que había hablado muy bien y que había dicho muchas cosas buenas, pero que no tenía poder para levantarse de entre los muertos. Que Jesús no estuviera en la tumba y que la tumba quedara vacía, significa entonces que Jesús era Dios, que Jesús tenía poder sobre la muerte y sobre la maldad, y que aún así reinaba y reinaba para siempre. Que Jesús no estuviera en la tumba revela que era Dios, como dijo. De hecho, los discípulos van a quedar sorprendidos porque Jesús cumplió la profecía que dijo sobre sí mismo, que iba a resucitar. Y ese es el anuncio que ellos hacen por el resto de su vida, que Jesús murió, pero más importante, resucitó. Y que ahora Él es una puerta por la cual nosotros podemos encontrar la vida eterna. Esa sería la primera instrucción que nosotros aprenderíamos de la tumba vacía, que Jesús es Dios, su divinidad. Una segunda lección es la salvación. He aquí, su tumba está vacía. Que la tumba esté vacía significa que la obra de Cristo se completó, que el plan de Dios para la humanidad tuvo éxito. Si Jesús no hubiera muerto, y no hubiera resucitado, significaría que nosotros no tendríamos esperanza. Significaría que nosotros no tendríamos acceso al Padre a través de Jesús. Porque la obra no hubiera sido completa, porque la obra no hubiera terminado como el Señor había anunciado. Pero que la tumba esté vacía significa entonces que hay salvación. Significa que es una señal de perdón. Y para eso yo quiero citar algunos pasajes de Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice de la siguiente forma: que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, dice el versículo, serás salvo. Y gracias a que nosotros podemos creer primero que el Señor Jesucristo es Dios y que creemos que lo levantó de entre los muertos, seremos salvos.
Y esa es parte de la lección que aprendemos de la tumba vacía. Hay salvación para nosotros, pero también hay completa absolución. En la misma epístola a los Romanos, en el capítulo 4, Pablo dice en los últimos versículos 24 y 25, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en Él que se levantó de entre los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Versículo 25, y el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, que si Jesús no resucitaba, nosotros no hubiéramos podido tener justificación delante de Dios, ni salvación por obra y misericordia de Dios. Aprendemos lecciones de la tumba vacía. Ya vimos su divinidad, ahora vemos la salvación. Y la última, y en la que yo quisiera enfocarme esta mañana, es la resurrección. Jesús se levantó de entre los muertos y como el Señor resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. El mismo cuerpo que el Señor Jesús entregó, resucitó, y lo mismo pasará con nosotros. El Señor resucitará a los que murieron y creyeron en Él. Si no hubiera resurrección de los muertos, la muerte sería algo en lo cual nosotros tendríamos un temor horripilante. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero a mucha gente no le gusta hablar de la muerte. Si alguien dice, es que cuando yo me muera, dice, cállate, no digas eso. O no hables así. Si nosotros no creyéramos que el Señor Jesús resucitó, pues la muerte sería un tema que provocaría temor, porque no sabríamos qué va a pasar con nosotros, porque no sabríamos qué es lo que va a ocurrir después de que nosotros pasemos de este mundo. Pero la esperanza que tenemos los cristianos, la esperanza con la que vivimos, es de que si el Señor resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Colosenses 1:27 dice, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Y esa es una promesa, no es simplemente una analogía, ni es una esperanza vaga que está ahí, sino que es una promesa del Señor. Por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Y esa es la esperanza que tenemos los cristianos, que el Señor Jesús venció a la muerte y al pecado, y que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, y que Él nos puede traer a nosotros consuelo, esperanza de que vamos a resucitar con Él. Nosotros no tenemos temor a la muerte. Claro, duele la separación y es difícil vivir sin una persona, pero los que mueren confiando y creyendo en el Señor tienen la esperanza de que resucitarán. Y nosotros tenemos la esperanza de que los veremos y que estaremos con ellos, que les conoceremos y que veremos al Señor cara a cara, porque Él es el primero en resucitar y después seguiremos nosotros. Nosotros vivimos en un mundo de temor, en un mundo de muerte. Quizá mañana en los periódicos van a salir cuántas personas murieron en esta Semana Santa, cuántas personas tuvieron un accidente, cuántas personas se ahogaron en las playas. Pero nosotros sabemos que el Señor Jesús tiene poder y dominio sobre la muerte. Amén. Nosotros entonces, viendo la tumba vacía del Señor Jesús, diríamos, ¿qué es la muerte? Pues el Señor nos enseñó que la muerte es la sala de espera en donde nos vestimos de inmortalidad, que la muerte es la puerta a la vida. Así que nosotros no deberíamos de temer morir, porque no será más que el paso a una vida mejor, a una vida con el Señor. El ángel le dijo a María y a la otra María, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Yo esta mañana los invité a que ustedes pudieran venir y ver la tumba de Jesús. Vimos la tumba por fuera, vimos la tumba por dentro, y lo que no vimos fue a Jesús, porque ya no estaba allí. El Señor resucitó, y el Señor resucitó para darnos salvación, para darnos justificación, pero resucitó para darnos esperanza. Esperanza a que esta vida no es lo último, que hay una vida eterna, y que hay una vida que vamos a pasar con el Señor. ¿Pero quiénes? Los que crean que Jesús se levantó de entre los muertos. Los que afirmen que Jesús es Señor y que venció sobre la muerte. Esta mañana
yo quiero invitarles a que usted pueda cerrar sus ojos y ponerse de pie. Ya de varias formas hemos dado gracias a Dios porque un día como hoy Jesús resucitó. Un domingo como este, muy de mañana, las mujeres corrieron a la tumba para tratar de embalsamar el cuerpo de Jesús para que durara más días. Y se toparon con la sorpresa de que en vez de ver a Jesús acostado, vieron un ángel que les anunció que esa tumba estaba vacía, que no había nadie a quien buscar ahí, que al contrario, el anuncio que tenían que hacer es que Jesús había resucitado. Nosotros creemos en la resurrección de Jesús de los muertos. Creemos que Él vive y porque Él vive, nosotros viviremos con Él. Yo le invito a que usted cierre sus ojos y que dé gracias por la tumba vacía. Si las mujeres hubieran encontrado el cuerpo de Jesús, Jesús hubiera pasado a la historia como un buen maestro, un buen profeta. Podríamos hacer peregrinaciones para ir a conocer su tumba, porque fue un buen hombre. Que la tumba esté vacía significa que Jesús es Dios y que la obra de Cristo para la humanidad está completa. Podemos tener acceso al Padre, podemos tener comunión con Dios, porque Cristo abrió un camino para que nosotros pasáramos, para que nosotros llegáramos. Señor, esta mañana nosotros te agradecemos. Gracias, porque la tumba quedó vacía, porque ni la muerte, ni el pecado, ni la maldad tuvieron dominio sobre ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque te levantaste de entre los muertos, venciendo la muerte y abriendo un camino de vida para nosotros, Señor. Gracias, porque esa tumba se convirtió en una puerta hacia el cielo. Si usted dio gracias al Señor por la tumba vacía, esta mañana yo le quiero invitar a que usted pueda pedirle que le ayude a vivir una vida digna del sacrificio que el Señor hizo. Nosotros como hijos de Dios reconocemos que Él resucitó, pero no solo reconocemos eso, sino que nos enseñó a vivir para Dios, que nos dio un nuevo estilo de vida que nos diferencia del mundo, que nos enseñó a amar a los enemigos, que nos enseñó sobre la justicia, sobre la verdad, sobre que el más grande es el más pequeño, que el amor que se entrega es un amor sacrificial. Pídale ayuda al Señor Jesús para vivir la vida que Él quiere que vivamos. La resurrección de Jesús no es simplemente que haya salido de la tumba, sino que Él reina, y reina sobre nosotros. Por eso nosotros vivimos para agradarle, por eso nosotros vivimos para estar en armonía con Él, en comunión. Señor, esta mañana pedimos para que tú nos ayudes a vivir bien, Señor, a vivir la vida que tú quieres que vivamos, la vida por la cual tú pagaste y entregaste. Gracias, Señor, porque tu sacrificio nos trae vida, y nos trae vida eterna, pero también nos trae una vida buena en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a ser dignos del sacrificio, a vivir de la forma en la que tú quieres que vivamos. Quita, Señor, el pecado de nosotros. Aleja, Señor, los hábitos pecaminosos. Aparta de la tentación, Señor, porque somos débiles. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que te honre. En esa misma actitud, iglesia, despídenos ahora, oh Señor, en tu nombre. Guárdanos con tu diestra de poder. Vela por nosotros, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos.
Amén y amén.